Dentro del tema de la infraestructura de la calidad es importantísimo el tema de la metrología. Y comenzamos con una frase de Galileo Galilei. Mide lo que puedas medir y lo que no, hazlo medible. La pregunta es, ¿cuánto mide, qué longitud tiene este pescado? Lo podríamos decir por el largo de los brazos de este trabajador o de este pescador. Y si les pregunto el peso, ¿cómo lo podríamos hacer? La pregunta es, ¿cuánto mide este pez? Mucho más pequeño. ¿Será que podríamos utilizar ese recipiente con los indicadores para decir cuánto mide? ¿Y sería que fuera exacto? ¿Qué inconveniente tendríamos al no ser exacto? La pregunta es, ¿qué es medir? Y Lord Kelvin decía, siempre digo que cuando uno puede medir aquello, lo que está hablando, y expresarlo en números, entonces se sabe algo sobre ello. Pero cuando no se puede medir, cuando no se puede expresar en números, su conocimiento es exiguo e insatisfactorio. Puede ser el comienzo del conocimiento, pero el pensamiento apenas habrá avanzado en el conocimiento científico. Resumamos, metrología, ciencia de la medición y la medición, el conjunto de operaciones cuyo objeto es determinar un valor de una magnitud. Metrología, metrón, medida, logos, tratado. De acuerdo con sus raíces, la metrología está relacionada con todas y cada una de las actividades de la humanidad. Y comenzamos con las preguntas. ¿Cuál es el tamaño de ese pez? Entonces, ahí vemos la relación. La metrología la podemos subdividir, clasificar en diferentes áreas según sus necesidades: industria, comercio, salud, medio ambiente, seguridad. En la metrología de industria, la calidad de los productos y servicios no puede ser asegurada sin mediciones. Las certificaciones de productos y servicios no pueden ser establecidas sin mediciones confiables. Los certificados de calidad no podrían ser emitidos sin demostrar mediciones confiables y trazabilidad de las mediciones. La investigación y la innovación se sustenta en mediciones. La metrología industrial es una rama esencial de la metrología que asegura el funcionamiento adecuado de los instrumentos de medida empleados en industria. Beneficios que podemos tener con la metrología industrial: estandarización internacional de los productos gracias a la implantación de un sistema de medición armonizado entre diferentes países. Promueve la competitividad y la innovación en la industria. Permite controlar la calidad del producto, equipando a las industrias con las herramientas de medición necesarias. Facilita el intercambio de información técnica y científica. La metrología en el comercio. Las mediciones confiables ayudan a asegurar a nivel nacional competencia justa, protección al consumidor, reducción de litigios, y a nivel internacional confiabilidad en importaciones y exportaciones y eliminación de barreras técnicas al comercio. En el comercio, nosotros como usuarios de productos y servicios queremos que nos den la cantidad por la que estamos pagando. Por ejemplo, cuando compremos gasolina, en el carro el volumen exacto de gasolina. En el supermercado, encontrando bebidas y alimentos con un peso neto y con base en el peso se cobra un precio. Estas variables de peso y volumen, por ejemplo, tienen que medirse y para ello se necesitan instrumentos que estén adecuadamente calibrados. De eso se encarga la metrología, de hacer esa calibración y asegurar que las mediciones se adecúen a la realidad. En la salud, a nivel nacional, confiabilidad de los análisis clínicos, seguridad de los pacientes, por ejemplo en radiografías, la implementación de regulaciones, seguridad en medicamentos y en alimentos. La metrología en el sector salud se encarga de asegurar que los equipos, insumos, reactivos empleados en el proceso operen dentro de los límites de calidad para brindar confianza a los profesionales de la salud, por supuesto, en sus diagnósticos, intervención y el tratamiento de los pacientes. Las distintas mediciones que se le pueden hacer a un paciente
Son necesarias para la identificación y el tratamiento de distintas enfermedades, las cuales, si son erróneas, pueden generar en el mejor de los casos costos adicionales y en el peor ser dañinas o fatales a la salud de los pacientes. La metrología en el ambiente. Las mediciones confiables ayudan a asegurar a nivel nacional la evaluación adecuada de los desechos industriales, la implementación de regulaciones, la medición de gases contaminantes en atmósferas, medición de ahorro de energía y a nivel internacional, medición de fenómenos como el calentamiento global o el control de la capa de ozono. Estas mediciones se encargan de asegurar que los equipos empleados para el control del medio ambiente, tales como aire, agua y tierra, sean confiables, que operen dentro de los estándares nacionales e internacionales. Por ejemplo, en el momento de un requisito como la ISO 14001 y que otorguen la confianza de los resultados. Y la metodología en la seguridad, ahí el puente Pumarejo sobre el río Magdalena, entonces lo mismo debe darle, las mediciones confiables deben asegurar a nivel nacional seguridad en construcciones ingenieriles, puentes, vías, confiabilidad en aplicaciones de reglamentaciones, seguridad laboral, seguridad en el tránsito, certificaciones de seguridad de electrodomésticos, instalaciones eléctricas, instalaciones de gas. Por ejemplo, la metodología eléctrica estudia las medidas eléctricas, tensión, intensidad de corriente, resistencia, impedancia, que está constituida por 3 divisiones: tiempo, frecuencia, mediciones electromagnéticas y termometría. En el tema de seguridad laboral, por ejemplo, la revisión de los equipos, de los EPPs, ¿sí? Por ejemplo, el arnés que cumpla con toda la normatividad así de diseñada. También podemos tener otra metodología o otra clasificación en esa metodología que puede ser científica, industrial y legal. Cuando hablamos de la científica, se dedica al mantenimiento de patrones y desarrollo de nuevas metodologías de medición. Participa en foros internacionales para asegurar la exactitud de los patrones nacionales y su reconocimiento en el exterior. Si hablamos de la metodología industrial, pues que ya hemos hablado, su trabajo consiste en brindar servicios de calibración de instrumentos de laboratorio o industriales. No es legalmente obligatoria, pero si tenemos y queremos tener un certificado en ISO calidad 9000, ahí se vuelve obligatoria. Y si lo miramos, la metodología legal es su función es fiscal y consiste en la verificación de instrumentos reglamentados. Y vamos a hablar del SI. ¿Qué es el SI? Es el Sistema Internacional de Unidades. Las siglas SI se emplean en todos los idiomas para denominar este sistema. El SI es un sistema de unidades adoptado por la más alta autoridad en unidades, es decir, la Conferencia General de Pesos y Medidas. Todo nace a mediados del siglo XIV, ese interés por la determinación de la medida del globo terrestre, y los trabajos correspondientes pusieron de manifiesto la necesidad de un sistema de pesas y medidas, que con la revolución industrial agudizó y potencializó mucho más esto, para en 1835 conformar el SI. El objetivo de esta área es, o dice, asegurar en todo el mundo la uniformidad de las mediciones y su trazabilidad al sistema internacional de medidas. Este sistema está basado en antiguos sistemas métricos y ha sido diseñado para usarse en todo contexto, rutinario, técnico y científico. Las unidades para cada campo de aplicación se crean de forma independiente. Por ejemplo, el sistema imperial Libra, pie, es el resultado de un desarrollo continuo de unidades más antiguas que data de los tiempos de Roma. La medida surge debido a la necesidad de informar a los demás de las actividades de caza y recolección, como por ejemplo, a qué distancia se encuentran las presas, qué tiempo transcurría hasta la recolección, cuáles son los límites de una parcela o de una finca. Por ejemplo, la medida pie de longitud es de origen natural, basada en el pie humano, ya utilizada por las civilizaciones antiguas, pero puede variar de una persona a otra. Hagamos cronología, todo comienza en antigüedad en Roma. El primer sistema de unidades de medida exitoso fue el sistema métrico, el cual fue desarrollado en Francia en los años 1790.
Después fue adoptado en la Convención de Metro, firmada por 7 naciones en 1875. En 1901, Giovanni Giorgio entonces conduce o introduce el sistema MKS, metro kilogramo segundo amperio. En 1938, la unidad derivada Newton se incorpora a ese sistema MKS. Después tenemos en 1960 que el Comité Internacional de Pesos y Medidas adopta el sistema internacional. En 1971 entonces tenemos la incorporación de la MOL como tal. En 1998 ya tenemos la ISO 1000 como tal. Y en 2004, por ejemplo, ya a nivel ya mucho más local colombiano, tenemos la NTC ISO 1000. En la mayoría de los países europeos, las unidades métricas han sido generalmente usadas desde el siglo XIX. En esos países, el cambio al sí significa que muchas de las antiguas unidades métricas tales como el kilopón, caloría, caballo de fuerza métrica y el bar se eliminan. Y otras tales como el newton y el pascal se añaden. En países que habían usado el sistema libre a pie, el cambio es mucho mayor, puesto que prácticamente todas las unidades excepto las de tiempo son reemplazadas. Muchas de las grandes industrias en el Reino Unido y los Estados Unidos han cambiado ya al sí. Asimismo, muchos artículos ya se venden en unidades métricas en esos países. Sin embargo, las señales de las vías están aún en millas y millas por hora. A nivel Colombia, estamos suscritos en el Sistema Internacional de Unidades. Tenemos el SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, que tiene un área puntual en todo lo que es metrología. Y tenemos también el Incontec en su doble función público-privada, en la que ha generado dos normas técnicas, la NTC 1000, que es la de metrología, Sistema Internacional de Unidades, y la NTC 2194, que es la de vocabulario de términos básicos y generales también en la metrología. En la NTC encontramos las unidades básicas, que son 7: longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, termodinámica, cantidad de sustancia, intensidad luminosa. Importante esto, el saber sus unidades básicas y el símbolo. Cuando se combinan esas unidades de acuerdo con las leyes de la física o simples ecuaciones para definir nuevas cantidades, se crean las derivadas. Y tenemos los prefijos, que también conocemos, que trabajamos, y lo interesante de esto es conocer los símbolos y los prefijos con su factor. En estas unidades más utilizadas también tenemos el tiempo, el ángulo plano, el volumen y la masa. Revisemos cada una de ellas. Con la tecnología, esas unidades han ido siendo mucho más exactas. Hasta 1967, el segundo se definía como la 86.400ava parte de la duración que tuvo el día solar medio, entre los años 50 y 90. A partir de esa fecha, su medición se hace tomando como base el tiempo atómico. En el kilogramo es la unidad básica de la masa del Sistema Internacional de Unidades, y su patrón se define como la masa que tiene el prototipo internacional, compuesto de una aleación de platino e iridio, y que se encuentra en París, Francia, en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas. Y el metro inicialmente fue creado por la Academia de Ciencias Francesas en 1791 y se definía como la 10.000.000ª parte de la distancia que separa el polo de la línea del ecuador terrestre. Pero como decía, con la tecnología ha ido perfeccionándose todas estas medidas. Y como comenzamos, terminamos con una frase. William Thomson: si puedes medir aquello de lo que hablas y si puedes expresarlo mediante un número, entonces puedes pensar que sabes algo. Pero si no lo puedes medir, tu conocimiento será pobre e insatisfactorio.